Buenos días de nuevo. Gracias a los hermanos que han preparado el tiempo de alabanza y también el tiempo de comunión, porque todo tiene ese propósito, alabar a Dios en medio de la congregación de sus santos, dice la palabra. Y ciertamente la alabanza nos ayuda a posicionar nuestro corazón y también posicionar nuestra atención en aquel que es digno de toda ella, de toda la alabanza, en nuestro amado Señor Jesucristo, a quien adoramos de corazón porque así Él se lo merece, porque Él es digno y también porque es nuestro mayor bien, gozarnos de Él ahora y por toda la eternidad. Les invito a que vuelvan a abrir sus Biblias, digo que vuelvan, porque esta es la tercera vez que vamos a meditar en el mismo texto que estamos haciendo en las últimas semanas, de Efesios capítulo 5, del 18 al 21. Efesios 5, del 18 al 21. Y yo me saqué de la manga esta palabra meollo, porque hay una máxima cuando estudias en el seminario predicaciones positivas, y es buscar títulos que puedan quedar grabados. Yo no sé si esto es el caso, pero bueno, ese es el propósito, ¿no? Que entendamos y que se nos quede grabado, porque esta es una de las partes más importantes de toda la carta de Efesios. El meollo de la vida cristiana lo encontramos en estos tres versículos que tenemos por delante. Vamos a leerlos. Dice así el Señor: y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. El meollo de la vida cristiana, el fundamento, la esencia, el núcleo. No hay otra cosa más importante en nosotros que entender que solamente podemos adorar a Dios a través de Cristo y que Él siga formando parte de nosotros y que Él siga formando su vida en nosotros, que siendo llenos del Espíritu Santo, siendo controlados por Él. Y es lo que estamos viendo en las últimas semanas, la llenura del Espíritu Santo, el control que Él debe tener sobre nuestras vidas. Porque intentar vivir como hijos de Dios conforme a su demanda, imitando a Cristo, solamente es posible si a su vez somos controlados por el Espíritu Santo de Dios. Solamente es posible si en ese proceso vamos mortificando nuestra carne, vamos siendo santificados, apartándonos del pecado, apartándonos de las pasiones pecaminosas de nuestra carne que aún forma parte de nosotros. Y como vimos la semana pasada, ese control del Espíritu Santo, esa mortificación de la carne, solamente es posible cuando estamos llenos, saturados de la palabra de Dios. Esto no es nada mágico. Necesitas ser controlado por el Espíritu Santo y solamente hay una forma, y es ser lleno, estar saturado de la palabra de Cristo. Y lo que queremos meditar en esta mañana es la primera evidencia que vamos a encontrar en este texto de ese control del Espíritu Santo. ¿Cómo sé yo realmente que el Espíritu Santo ha controlado o está controlando mi vida? Si realmente la palabra de Dios me está llenando. La primera evidencia la encontramos en la segunda parte del versículo 19, que dice así: cantando y alabando con vuestro corazón al Señor. ¿Qué significa esto? Que una vida llena del Espíritu Santo, que una vida controlada por el Espíritu Santo, saturada de la palabra de Cristo, se traduce en una vida gozosa que alaba a Cristo. Qué cosa, ¿verdad? Tan simple, tan sencilla. Que alaba a Cristo, a nuestro amado Señor, a nuestro amado Salvador en todo tiempo, y lo hace de corazón. Fíjate que Pablo usa el tiempo verbal del presente continuo en los verbos cantando y alabando. ¿Esto qué implica? Implica una acción continua, constantemente, en todo tiempo, en todo momento. La frase con nuestro corazón implica sinceridad, pero también implica hacerlo con los pensamientos, con la voluntad, con las emociones, con la conciencia. ¿Qué quiere decir eso? Que debes alabar con gozo continuamente a Cristo y hacerlo de sinceridad y con todo tu ser. Dios no se conforma con menos, con todo tu ser.
En otras palabras, todo lo que en ti puede verse afectado anímicamente por las circunstancias de la vida, tus pensamientos, tu voluntad, tus emociones, tu conciencia, todo debe estar afectado por el gozo de alabar a Cristo. Todo. El punto de Pablo no es que el gozo sea contrario a la tristeza. El punto de Pablo no es decir que el gozo desaparecerá si viene la tristeza, ni que la tristeza va a desaparecer si viene el gozo. No, el punto es que el gozo nunca te debe faltar, aún en la tristeza. Aún en tus lágrimas, aún cuando sufras, aún cuando pases por pruebas y tribulaciones, alaba a Cristo. Canta a Cristo. Glorifica a Cristo. Ese es el punto. ¿Por qué? Porque el objeto de tu gozo no es tu bienestar. Eso es lo que afirma el mundo. El objeto es el Señor. Cantando y alabando con vuestro corazón, ¿a quién? Al Señor. En medio de cualquier situación, cantas y alabas con un corazón gozoso al Señor, implícito el Señor Jesucristo. Porque Él es Señor. Y ese título, Señor, confiere a Cristo la máxima importancia, la máxima valía. En otras palabras, nada ni nadie en toda la creación es más importante ni valioso que Cristo. Por eso es el Señor. Y por esa razón, si Cristo es tu Señor, nada ni nadie es más importante en tu vida. Y por tanto, nada ni nadie te debe afectar quitándote el gozo. El gozo está en ti, aunque sufras. Porque el objeto de tu gozo no son tus circunstancias, es el Señor. Y además, el origen del gozo no son tampoco tus circunstancias. El origen es Dios mismo. ¿Recuerdas lo que dice Pablo en Gálatas 5:22? Que parte del fruto de su espíritu en tu corazón, ¿cuál es? El gozo. El gozo es un don de la gracia de Dios por su pueblo, para ti. El gozo no es una emoción que forma parte de tu carácter, ni forma parte de tu ser, ni siquiera viene o va en función de tus circunstancias, sino que lo produce el Espíritu Santo. Y es permanente, porque en el momento en que el Señor te salvó, te selló con el Espíritu Santo, te selló con su fruto. Por tanto, igual que estás lleno del Espíritu Santo, estás lleno del gozo del Espíritu Santo. Otra cosa es que lo queramos usar. Dice un autor, la alabanza a Cristo pone el sonido al gozo que debiera oírse de nuestros labios, cuando recordamos quién es Cristo y la bondad de Dios. En esto es lo que vamos a meditar en esta mañana. Señor y Padre, te suplicamos por que tu Espíritu Santo ahora nos bendiga abriendo nuestros ojos, iluminando nuestra mente, Señor, para entender tu palabra. Reconocemos nuestra torpeza, nuestra incapacidad, así que, Señor, obra en nosotros a través de ella para salvación y para santificación. Y que en todo, Señor, Cristo sea exaltado con gozo en nuestros corazones. En su nombre. Amén. El meollo de la vida cristiana, la primera evidencia, el gozo de corazón, el gozo de corazón. Un gozo de corazón que trasciende cualquiera sea la situación o las circunstancias por las que puedas vivir como creyente. Vemos una ilustración de esta realidad, ya la vimos la semana pasada en los hermanos Pablo y Silas, cuando estaban en la cárcel, como se relata en Hechos capítulo 16, y vemos cómo a pesar de haber sido injustamente acusados, injustamente azotados, injustamente metidos en lo más profundo de la cárcel, ellos, dice, a medianoche se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. Un historiador afirma que lo que más les sorprendía de los cristianos de la época era cómo iban a morir y iban cantando, iban alabando a Dios. Y muchos de aquellos cristianos que iban como ovejas al matadero, literalmente, a los circos romanos, a los espectáculos que se hacían con las bestias, con tigres, con leones, y que morían bárbaramente, iban cantando al Señor, iban alabando al Señor, porque iban llenos del Espíritu Santo, saturados de la palabra de Dios. Así que la primera evidencia de la llenura del Espíritu Santo
no es una fe que mueve montañas, no es ningún tipo de éxtasis espiritual, no es la capacidad de hablar en lenguas, ni siquiera de hablar con soltura. Ya me conocen. Nada de eso. Simplemente es gozo. Gozo. Algo que está siempre en nosotros y que tan pocas veces usamos en nuestras vidas. Es alegría en el corazón. Es algo que el Espíritu Santo quiere producir constantemente, cualquiera sea tu situación. Un gozo que alaba a Cristo porque Él es tu Señor. Por eso la alabanza con gozo de corazón a Dios son de las manifestaciones de adoración que más recorren toda la Biblia. Antes leímos simplemente 2 salmos, pero puedes seguir leyendo y leyendo y leyendo. Dios es digno de alabanza. ¿Por qué? Aunque no te hubiera salvado, porque Él es Dios. El Salmo 145, versículo 3 dice: grande es el Señor y digno de ser alabado en gran manera, y su grandeza es inescrutable. Pero también se revela en la palabra, que es digno de alabanza, es digno de gran gozo por todos los beneficios que Él hace con el hombre. El Salmo 28, 7 dice: el Señor es mi fuerza y mi escudo, en Él confía mi corazón y soy socorrido, por tanto mi corazón se goza y le daré gracias con mi cántico. Y por supuesto, Dios es digno de toda nuestra alabanza como creyentes, de todo el gozo de nuestro corazón, porque nos ha dado el mayor de los regalos, a su Hijo Jesucristo, para redimir nuestras almas. El Salmo 95, 1 y 2 dice: venid, cantemos con gozo al Señor, aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Vengamos ante su presencia con acción de gracias, aclamémosle con salmos. Vemos ese gozo en alabanza de aquellos ángeles, ¿te acuerdas? De los pastores en la noche en que fue anunciado el nacimiento de Cristo en Lucas 2. ¿Recuerdas cómo empezó aquella alabanza con este anuncio? No teman, porque aquí os traigo buenas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. ¿Y qué hicieron luego los ángeles? Prorrumpieron, dice la palabra, en alabanzas a Dios. Cristo es el motivo de alabanza de todo creyente. Cristo es el motivo del gozo de todo creyente, hasta de aquellos que son, como algunos quizás que estén aquí hoy, niños, muchachitos, que quizás aún ni siquiera entiendan. Me llama la atención que en Mateo 21, 15 y 16 leemos lo siguiente: cuando los principales sacerdotes y los escribas vieron las maravillas que había hecho, y a los muchachos, niños, que gritaban en el templo y que decían: Hosana al Hijo de David. Y aquellos sacerdotes y escribas se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les respondió: sí, ¿nunca habéis oído de la boca de los pequeños y de los niños de pecho te has preparado alabanza? Hasta los niños pequeños alaban a Cristo. Y Cristo es el motivo de alabanza eternamente y por siempre. En Apocalipsis 15, versículos 3 y 4 leemos lo siguiente: y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. Oh Señor, ¿quién no temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia, pues tus justos juicios han sido revelados. Eternamente y por siempre, querido hermano y querida hermana, estarás alabando con gozo al Señor de tu salvación. Pero no hay que esperar a esa eternidad. Ahora ya puedes disfrutar de esa gracia de Dios, de esa comunión con Él por medio de Cristo, y eso te debe llenar de gran gozo. Primera de Juan 1, 3 y 4 dice: lo que hemos visto y oído os proclamamos presente ahora también a vosotros, para que también vosotros tengáis ahora comunión con nosotros. Y en verdad nuestra comunión ahora es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y dice Juan: os escribimos estas cosas, ¿para qué? Para que tu gozo sea completo. Ya puedes disfrutar de ese gozo de la eternidad. Hay gozo y alabanza a Dios ya, porque Cristo te ha hecho ser justo,
te ha justificado en su justicia, te considera recto delante del Padre. Fíjate lo que dice el Salmo 33:1. Cantad de júbilo al Señor, oh justos, apropiada es para los rectos la alabanza. Por medio de Cristo has sido declarado justo, justificado delante del Padre, íntegro, purificado del pecado, partícipes de la misma santidad de Dios. ¿No te da gozo? ¿No te hace cantar al Señor con lágrimas incluso de alegría? Señor, gracias. Por eso la alabanza, el gozo, solo puede nacer de un corazón que ha sido salvado y regenerado. Es por esa razón que el gozo es fruto del Espíritu Santo en el corazón del creyente. Por eso solo un cristiano que ha sido salvado por Cristo tiene una razón legítima para tener gozo y ninguna razón para no tenerla. Pues ninguna. Porque Dios mismo es quien le ha salvado, Dios mismo es quien le ha justificado, Dios mismo es quien pone en su corazón ese gozo, Dios mismo es quien pone en su boca cánticos que le alaben. El Salmo 43 dice, puso en mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Has sido salvado, has sido reconciliado con Dios. Entona pues cánticos de alabanza al Señor. Salmo 96, 1 y 2, cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor, bendecid su nombre. Proclamad de día en día las buenas nuevas de su salvación. Es por todo esto que Pablo presenta en este texto de Efesios ese gozo que alaba de continuo a Cristo con todo nuestro ser, más allá de nuestras circunstancias, como una de las evidencias de estar bajo el control del Espíritu, de estar lleno de la palabra de Dios. Y aquí estuve parado bastante tiempo porque no sabía cómo continuar la predicación. ¿Por qué? Porque hablar del gozo a veces puede resultar incómodo, ¿verdad? Incluso puede resultar un poco hasta doloroso. Porque el gozo es algo que todos anhelamos, pero que a menudo pareciera imposible o difícil de alcanzar. Y cuando se nos anima, como acabo de hacer yo ahora, a vivirlo, quizás sentado ahí, no lo sé, puedas estar diciendo, mira Miguel, si tú supieras por lo que yo estoy pasando ahora, me vas a pedir tú a mí que yo tenga gozo. Pareciera que si alguien nos dijera, hermano, hermana, tenga ánimo, ten gozo en medio de tu situación, podríamos decir, no me presiones, no me presiones. Por favor, ten un poco de compasión por mí. No sabes lo que me estás pidiendo, no sabes lo que estoy pasando. Mira, si hoy este es tu caso, no veas esta predicación de esta manera. No queremos presionarte para que tengas gozo, de hecho no podemos hacerlo. Es fruto del Espíritu Santo. Es una obra del Señor. Pero sí déjame decirte una cosa. Y lo hago con amor, créeme. Como veremos al final de la predicación, debes tener gozo en cualquier situación que vivas, porque a la luz de este texto de Efesios y en muchos más, como hemos leído ahora del gozo del Señor, el gozo no es una imposición que alguien sin misericordia quiere que sientas, sino que es parte imprescindible de los recursos que Dios te da mediante el fruto del Espíritu Santo para que puedas mortificar tu carne. Porque al final es tu carne la que te atribula. Es tu carne lo que te hace perder el gozo de tu salvación. Y lo necesitas para poder mortificarla. Lo necesitas para que Cristo siga siendo formado en ti. Por esa razón, que tengas gozo en cualquier situación, esa es la voluntad de Dios, no es la imposición de nadie. Dios quiere, como hijo o hija que eres de Él, que tengas gozo cualquiera sea tu situación. El Señor Jesucristo en Juan 15 nos dice que Él nos deja su gozo. En Juan 15:11 leemos, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y que vuestro gozo sea completo, perfecto, no le falte nada. El propósito de estas palabras del Señor, de esta promesa del Señor en este Evangelio de Juan, fue el de alentar a sus discípulos. ¿Por qué los tuvo que alentar? Porque en breve
Él iba a dejarles, tenía que morir, iba a partir con el Padre, y para que no cayeran en la tristeza, el Señor les dice, estas cosas les he dicho para que mi gozo esté en vosotros. Todo el capítulo 14 de Juan, la primera parte del 15, el Señor les dice, les habla de que les tiene que dejar, tiene que morir, tiene que partir con el Padre. Así que el Señor les dice, les dejo mi gozo. Confíen en mí. Depositen todas sus esperanzas en que un día me voy a reencontrar con ustedes. Voy a resucitar. Y Cristo les habló de la grandeza de su amor, de su comunión con ellos, del envío del Espíritu Santo, de su vuelta para llevarles un día con Él. Todas estas cosas tenían que servir para que el gozo que Cristo les dejaba se manifestara en ellos, que el mismo gozo de Cristo les llenara, el mismo gozo que llenaba a Cristo les llenara a ellos. Y esa misma experiencia de gozo de Cristo es lo que Él quiere para ti. Tu gozo, el gozo del cristiano, no se nutre de experiencias temporales, no se nutre de las cosas de este mundo, no se nutre sino de quién es Cristo, y Cristo es Dios. Se nutre de saber que la grandeza de su amor y de su salvación por ti hará que jamás nada ni nadie te pueda separar de Él, como dice Pablo en Romanos. De saber que su palabra es sí y amén, que sus promesas, por tanto, son sí y amén. Que si Él vino la primera vez conforme a las Escrituras, volverá a por ti conforme a las Escrituras. De saber que Él sigue estando en ti mediante su Espíritu Santo. Que su gozo, por tanto, le da sentido a tu gozo. Por eso el gozo que Cristo te promete a través del Espíritu Santo no es sino esa parte que ha tomado el Espíritu de Cristo para dártelo a ti. El Señor lo dice así en Juan 16:14. El Espíritu Santo me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Por esa razón, el Espíritu siempre te da a ti como creyente, como si fuera un todo, como si fuera un pack indivisible, el amor de Cristo, la paz de Cristo y el gozo de Cristo. Todo esto va junto. No puedes sentir paz y decir que no tienes gozo. No puedes decir que sientes amor y no tener paz. Es un conjunto. Porque todo eso el Espíritu lo toma de Cristo para dártelo a ti. Por esa causa, el único gozo que te puede satisfacer como creyente es el de Cristo. Por esa razón no puedes tener gozo en tu vida cristiana si no tienes comunión con Cristo, si no estás controlado por el Espíritu Santo de Cristo, si no obedeces la palabra de Cristo, si estás viviendo en pecado continuo contra Cristo, o si buscas ese gozo en donde no está Cristo. Recuerda cómo empezó Pablo esta exhortación: no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, hay pérdida de tiempo. El mundo busca ese gozo en satisfacer los deseos de su carne, y beben, y se drogan, o buscan llenarse de conocimiento intelectual como parte de ese gozo. Nada de eso te da gozo. Si hoy estás aquí y no has creído en Cristo como el Señor de tu vida, si no te has arrepentido de tus pecados, primero estás condenado al infierno, pero segundo, tu vida es un continuo devenir de tristeza, de angustias, porque solamente en Cristo podrás encontrar esperanza. Solo en Cristo hay salvación y hay gozo para tu vida. Por esa razón de Cristo, que ningún conflicto externo debiera privarnos del gozo, porque ese gozo es en Cristo. La dificultad es todo aquello que nos pueda rodear, pero Cristo y su gozo están dentro, en el centro de tu vida. Un escritor irlandés, Chesterton, dijo lo siguiente: nuestra vida es como un círculo formado por dos partes, el centro y la periferia. En el cristiano el centro está ocupado por Cristo y su gozo, mientras que la periferia está ocupada por el mundo y sus tristezas. En la persona no creyente, atea, agnóstica, ocurre a la inversa. La alegría es periférica y la tristeza y el vacío ocupa el centro. ¿Qué significa esto en la práctica? Que como creyente puedes pasar por malos momentos, las circunstancias pueden ser muy duras,
pero sabes que todo eso es periférico, porque en el centro de tu vida hay gozo, porque Cristo mora en ella. La persona sin fe, por el contrario, puede pasar buenos momentos, pero en el fondo de su vida sigue estando el dolor, la pena y el vacío. Es por esa causa de Cristo que el cristianismo es una religión de gozo. Porque el gozo lo encuentras solo cuando encuentras a Dios y solamente puedes encontrar a Dios a través de Cristo. Es impactante entender que Dios, quien es gozo, se goza cuando un pecador se arrepiente. Es lo que leemos en Lucas 15, cuando la palabra del Señor Jesucristo dice: os digo de la misma manera, habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y cuando la luz del amor de Dios, que es revelado en Cristo, resplandece en tu corazón, en ese momento quedas lleno de ese gozo glorioso que proviene del Señor. Primera de Pedro 1:8 lo dice muy gráficamente: a quien sin haberle visto le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en Él, y os llenáis de gozo grandemente, con gozo inefable y lleno de gloria. Por eso Pablo puede afirmar en Romanos 14:17 que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El deseo del apóstol para los romanos es este, Romanos 15:13. Y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Lo que les dije al principio cuando subía a la lectura devocional, cuando Pablo alaba a los tesalonicenses porque ellos habían recibido la palabra, dice, en medio de gran tribulación, pero ¿con qué? Con gozo del Espíritu Santo. Muchísimos otros pasajes. Podríamos estar aquí horas y horas y horas viendo cómo el gozo es una de las características principales de los cristianos, que solamente se puede encontrar en Cristo, porque apunta a Cristo, al autor de nuestro gozo, apunta a quien es en sí mismo gozo y quien se goza en salvarnos, apunta a Cristo, quien nos da su esperanza, su gozo, que ha derramado su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Pablo dice en Romanos 5:5 que esa esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Por eso el gozo proviene de Dios, no de nuestras circunstancias. Por eso no queremos presionarte, como dijimos al principio, porque no podemos, pero queremos que sí entiendas que el gozo debe estar en ti, cualquiera sea tu situación. Cuando miras tus circunstancias, cuando miras lo que vives, cuando sueltas lágrimas por todo lo que te pueda suceder, claro que debes de entristecerte. Por esa razón debes de mirar a Cristo, como Israel en el desierto cuando miraba en la cruz, aquel símbolo levantado de la serpiente, para poder ser sanados de las picaduras de las serpientes. Si ellos se hubiesen quedado mirando aquellas picaduras, hubieran muerto. Tenían esperanza igual que nosotros. En medio de tu situación, siempre mira a Cristo, al autor y consumador de nuestra fe. Cuando miras a Cristo, simplemente experimentarás el gozo de Cristo. Por esa razón, querer buscar gozo sin Cristo no es difícil, es imposible. Es imposible. La primera respuesta del Catecismo Menor de Westminster sobre cuál es el fin del hombre es esta. El fin principal de la existencia del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. C.S. Lewis dijo, el gozo es una prioridad muy seria en el cielo. Pero tener ese gozo, como dijimos antes, proviene de poder ya disfrutar aquí y ahora de Cristo. Debes disfrutar del gozo del Señor ya. Ya tienes el Espíritu Santo, ya tienes su fruto. Se te han abierto los ojos de tu entendimiento espiritual, has recibido vida en Cristo. Gózate,
Gózate, Romanos 8:39, porque ya nada ni nadie te va a separar del amor de Dios, porque ese amor de Dios, ¿en quién está fundamentado? En Cristo Jesús. Así que si vamos a disfrutar del gozo, y del gozo del Señor para siempre, y vamos a disfrutar, dijo un hermano que lo más preciado del cielo no son las calles de oro, no son las puertas de perlas preciosas, es Cristo. Pues si vamos a disfrutar de Cristo por toda la eternidad, empieza ahora, querido hermano. Empieza ahora. Y para empezar a gozarnos del Señor, debemos empezar por glorificarlo. No puedes gozar de Dios sin glorificarlo. El Catecismo de Westminster continúa diciendo lo siguiente: ¿qué norma ha dado Dios para enseñarnos cómo podemos glorificarle y gozarnos de Él? Conforme a la norma de las Escrituras. Así que simplemente déjame recordarte lo que dice la palabra, de lo que hemos visto en esta mañana, acerca del gozo de la salvación, para que cada vez que tu carne te quiera hacer perder el gozo, la puedas mortificar y que el gozo del Señor Jesucristo glorifique a Dios y te aliente. Ten gozo en la salvación. Ten gozo en la salvación. Un teólogo puritano, John Owen, quizás te suene, dijo lo siguiente: qué indescriptiblemente maravilloso es saber que todas nuestras preocupaciones están en manos que sangraron por nosotros. ¿Qué pensamiento más hermoso? Gozar de Dios significa disfrutar de la salvación que Él te da en Jesucristo. Es saber que Cristo clavó en aquella cruz el acta de decretos que había en contra de ti. Es saber que en aquella cruz Cristo cargó todas tus cuitas, todas tus penas, todos tus miedos, todos tus temores, todas tus angustias. Todo fue clavado con Cristo en la cruz. Todo. Habacuc 3:18 dice: me regocijaré en el Dios de mi salvación. Como vimos antes, Dios se regocija en haberte salvado. Tú debes hacer lo mismo. El Señor no está esperando a que tú llegues para regocijarte, para regocijarse. Ya se regocija. Tú haz lo mismo. El gozo del Señor es tu fortaleza. Nehemías 8:10. Es un gozo que canta y alaba a Dios de corazón en respuesta a su obra en ti. Aunque ya lo veremos, si Dios quiere, la semana que viene, si Él lo permite. Cuando no te gozas en el autor de tu salvación, no hay mayor muestra de desagradecimiento a Dios. Mira, ser agradecido a Dios, ya lo veremos la semana que viene, esto es un spoiler. Ser agradecido a Dios no es decir gracias, es tener gozo en el corazón. Es tener gozo en el corazón. Por esa razón, en palabras del Señor Jesucristo, en el Sermón del Monte, el Señor dijo: gozosos los pobres de espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Gozosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Gozosos los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Gozosos de los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Gozosos los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Gozosos los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Gozosos los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Gozosos de los que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Tened gozo cuando se les insulte y les persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Ese es el gozo que viene de saber que nuestra recompensa en el cielo es grande. Porque así como persiguieron a los profetas, también seremos nosotros perseguidos, porque Cristo también fue perseguido. Pero también recuerda el gozo en la revelación, en su palabra, como hemos visto en esta mañana. El gozo surge no de ti, no de tus circunstancias, sino cuando te llenas de su palabra y el Espíritu Santo controla tu vida. El Salmo 119, léelo. Yo
le digo un truco, cuando a veces no estoy pasando por mucho gozo, leo el Salmo 119. Así comienza. Cuán gozosos son los de camino perfecto, los que andan en la ley del Señor. Cuán gozosos son los que guardan sus mandamientos y con todo el corazón le buscan. El versículo 14. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que en todas las riquezas. El versículo 35. Hazme andar por la senda de tus mandamientos, porque en ella me deleito. El versículo 47. Y me deleitaré, me gozaré en tus mandamientos, los cuales amo. El versículo 70, su corazón está cubierto de grasa, pero yo me gozo en tu ley. Versículo 77, venga a mí tu compasión para que viva, porque tu ley es mi gozo. El Salmo 119, versículo 162, me regocijo en tu palabra, como quien haya un gran botín. Y el versículo 174, anhelo tu salvación, Señor. Tu ley es mi gozo. Piensa de nuevo en lo que dijo el Señor. Todo esto, el Señor nos lo dijo para que su gozo esté en nosotros. Para que tu gozo sea maduro, perfecto. Puedes ya experimentar el gozo pleno del Señor. Tienes su palabra. Puedes gozarte en ellas. Tienes la salvación del Señor. Estás en el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Es impactante entender, como dice Pablo en Efesios 1:23, que Cristo encuentra plena satisfacción, plena plenitud, siendo Él el que todo lo llena en todo. Y no hay más gozo que cuando somos expuestos a su palabra, cuando dejamos que ella abunde en nuestras vidas. Muchas veces la falta de gozo es por la ausencia de la palabra de Dios. Y mira, y cuando digo ausencia de la palabra de Dios, no digo ausencia de la lectura. Hablo de la obediencia. Obediencia a la palabra de Dios. Es muy simple, muy sencillo. En la palabra encuentras todo lo que necesitas para vivir esta vida agradando a Dios, para la piedad. Cuando creas lo que ella te dice, cuando creas lo que ella te dice de Cristo, cuando creas lo que ella te dice de lo que Cristo ha hecho por ti, cuando creas la esperanza que tienes en Cristo, cuando vivas cada día a la luz de la vuelta de Cristo, de tu esperanza en el futuro en Cristo, cuando Cristo quite todo dolor, sufrimiento, muerte, todos los trágicos frutos del pecado, cuando Cristo enjuague toda lágrima de tus ojos y ya no habrá más muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas habrán pasado, cuando creas todo esto, tendrás gozo en tu vida. También podemos disfrutar del gozo del Señor en la comunión. En la comunión en la iglesia. Qué triste cómo a veces damos prioridad a buscar gozo en el mundo y dejamos incluso de venir a la iglesia. Pero no hay gozo sino en la comunión dentro del cuerpo de Cristo. En la adoración al Señor, en la comunión los unos con los otros. Somos el pueblo de Dios, hermanos. Y el pueblo de Dios canta, alaba de corazón a su Señor. En la comunión dentro de la iglesia hay alabanza bíblica, hay gozo, hay intercesiones, oramos los unos por los otros, hay pastoreo de las almas mediante la predicación de la palabra. Alabamos al Señor con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cuando compartimos el pan en la comunión, cuando hay bautismos y nos gozamos como el Señor porque ha salvado. Sofonías dice en Sofonías 3:17, el Señor tu Dios está en medio de ti, guerrero victorioso, se gozará en ti con alegría, en su amor guardará silencio, se regocijará por ti con cantos de júbilo. Está hablando el pueblo de Dios. Cuando sientas tristeza, cuando el gozo parece que está decayendo, cuando tu carne parece que esté cobrando fuerza, reúnete
Alaba al Señor con el pueblo de Cristo. Pero también puedes tener gozo cuando el Señor te discipline. Porque aunque el Espíritu Santo produce gozo en tu interior, a menudo lo hace humillándote, lo hace disciplinándote. Y lo hace de esa manera para que quites tus ojos de ti mismo, que quites los ojos de tu pecado, que dejes de mirarte a tu espejo y llorar por tu situación. Deja de hacer eso. No eres tan importante. Lo hemos dicho otras veces. Mira, lo peor que puedes creer de ti es que seas importante. Importas para Dios, pero tú no eres importante. Que tu vida refleje a Cristo. Cuando quitas los ojos de Cristo, cuando los centras en ti, en tu pecado, en tu tristeza, en tus dudas, en tus luchas, y no fijas tu vista al Cristo, si eres salvo, el Señor te va a disciplinar para que te goces en Él. Por eso el verdadero gozo no siempre significa que haya una sonrisa en tu rostro. A veces significa que estarás de rodillas, con lágrimas de arrepentimiento por tu pecado. Spurgeon dijo: no sé cuándo estoy más perfectamente feliz que cuando lloro por mi pecado al pie de la cruz. Hay gozo en la disciplina del Señor. No te quejes, gózate, alégrate. Hay gozo en el arrepentimiento, hay gozo en el perdón, porque te hacen volver tu mirada a Cristo, te hacen mirar a Él y vivir para su gloria cada día. Dejas de centrarte en ti mismo, en tu carne caída en pecado y que tiene que morir. Dejas de vivir para tu gloria, para vivir para su gloria. Pero mira, si vives cada día cargando la vergüenza del ayer que no puedes cambiar, o vives cada día en las ansiedades del mañana que no sabes si van a suceder, estarás perdiendo el poder experimentar las alegrías de cada día. Y esas son las alegrías que el Señor quiere que disfrutes. Mañana no sé, y lo de ayer no sé, puede ya cambiar. Así que, como dice el autor, apresúrate cada día a correr a la cruz para buscar el gozo para este día. Un gozo que solamente Cristo puede dar, que solamente puedes encontrar en Él. Buscar gozo sin Cristo es tratar de encontrar un día sin sol. Y por último, también hay gozo en la tribulación. Hay gozo en la tribulación. De hecho, esta es una paradoja bíblica, una paradoja divina. Hay un gozo que solamente se puede conocer cuando el Señor te aflija. Y solamente cuando pases por ella. Qué diferente al mundo, ¿verdad? La tribulación, bíblicamente hablando, es parte de lo que Dios usa para moldearte más a la imagen de Cristo. Cristo padeció, pues gózate en los padecimientos de Cristo. Hebreos 12, 1 y 2 afirma que Cristo padeció porque Él sabía que había un gozo puesto delante de Él, que era la salvación de nuestras almas. Por tanto, también tú debes gozarte cuando sufras. Cuando sufras. Porque sufrir por Cristo es un don que Dios te ha dado. Pablo dice en Filipenses 1:29, porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Cristo. Hay gozo en la tribulación. Pablo dice en Romanos 5, 3 y 4 que la tribulación produce esperanza en nosotros. Pedro y Santiago hacen mismo eco de ese mismo principio. Pedro dice en Primera de Pedro 1, versículos del 3 al 8. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Cristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora,
por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien, sin haberle visto, le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en él, y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. El apóstol Santiago dice, Santiago 1, del 2 al 4, tengan por sumo gozo, por el gozo de los gozos, hermanos míos, cuando se hallen diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia ha de tener su perfecto resultado. ¿Cuál es? Que seamos como Cristo, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte de nada. Hay gozo en la tribulación también. Así que no tienes motivo para dejar de mirar a Cristo. Cristo es la única ayuda que vas a necesitar para poder pasar la tribulación y poder hacerlo en su gozo. Cristo es el único que va a traer estabilidad a tu vida. El apóstol Pablo nos ha mostrado en esta mañana cómo es el gozo de corazón, la primera evidencia de un cristiano lleno de la palabra, controlado por el Espíritu Santo. Pablo nos ha querido llevar a que nos regocijemos en la gloria de Dios en Cristo, a que experimentemos ese gozo aún en medio de la tribulación, porque es Cristo mismo nuestro gozo. Es Cristo mismo el motivo, el objeto de nuestro gozo. Él nos lo ha dado completamente. El Espíritu Santo solamente lo ha cogido de Él y lo ha puesto en tu vida. Gózate en Cristo, tu Señor. Gracias, Padre bendito, te damos por tu palabra. Gracias por revelarte en Cristo, nuestro amado Señor y Salvador. Gracias, Señor, porque Él no solamente nos ha dado su vida, como hemos visto en esta mañana, también nos ha dado su gozo. Gracias, Señor, cuánto lo necesitamos. Un gozo que abarca toda nuestra vida, todas nuestras circunstancias, y es que es lo que realmente fortalece nuestras vidas, Señor. Pero sabemos que solamente podemos encontrar gozo en Él cuando estamos llenos de su palabra. Ayúdanos, Señor, cada día a llenarnos de ella, a dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. A poner siempre nuestra vista en Cristo y no en nosotros. A poner nuestra mirada a los cielos, esperando que este sea el día en que Cristo venga por nosotros. Porque Él prometió venir y así será. Y sabremos que estaremos con Él ya para siempre. Y tú enjuagarás, Señor, todas nuestras lágrimas, todas nuestras cuitas, nuestras penas, Señor. Pero mientras, ayúdenos a vivir con gozo, cualquiera sea nuestra situación. Ayúdanos, Señor, a que tú seas nuestra alegría eterna sobre nuestra cabeza. Y que sobre todas las cosas, tú recibas la gloria, Señor, todo el gozo, por haber salvado a pecadores como nosotros. Pecadores que ahora nos gozamos en tu salvación. En Cristo Jesús. Amén.